Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú. Hola, soy Glenn otra vez aquí de la Iglesia de Cristo de Jackson, Tennessee, en Campbell Street. Seguimos hoy con los pensamientos acerca de la idea de sentarnos a los pies del Maestro. Durante el ministerio de Jesús, era con el propósito, como él bien declaró en Lucas capítulo 19, versículo 10, él había venido para salvar almas, para rescatar personas, ¿no? Rescatarles así de su pecado y mostrarles la luz de acercarse a Dios. Eso fue el propósito. En hacer esto en su ministerio, entonces muchas veces él necesitaba llamar la atención a algunos grupos o a algunas personas en cuanto a lo que estaban haciendo o lo que estaban diciendo o que estaban predicando ellos en cuanto a cosas en la vida. Uno de los grupos que tal vez más que nada que vemos era el grupo de líderes espirituales entre los judíos, ¿no? En Jerusalén en aquel entonces. Porque primero que eran líderes y era muy importante que ellos entendieran bien cuál era la voluntad de Dios, a pesar de que supuestamente tenían que haberlo sabido. El hecho es que es en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 20, explicando para mí lo que es el propósito del Sermón del Monte. Cuando dice Jesús que si uno, la justicia de uno no supere a la de los fariseos y los líderes, no iban a poder entrar en el reino de Dios. O sea, el propósito ahí de lo que a veces se llama el corazón de las enseñanzas de Jesucristo era mirar a los fariseos, a los líderes, a los maestros de la ley y decir, no, ahí no debemos vivir, así no debemos vivir, ahí no debemos ir, pero debemos ser diferentes. Y era la intención de Jesús, entonces, demostrarles lo que tenían que hacer para mejorar todo esto. Entre los judíos, ¿no? A quienes Jesús había venido entre ellos para vivir como descendiente, él también, de Abraham. Para ellos, una de las cosas más sagradas, más importantes, era el templo mismo que era en Jerusalén. Ahora, usted a lo mejor ya sabe que en el Antiguo Testamento el rey Salomón era el primero en construir un templo para Dios, donde moraba el Espíritu de Dios mismo. Es muy interesante y lindo mirar en 1 Samuel 8 y en especial versículos 10 al 12 en cuanto la primera vez que el Espíritu de Dios vino a morar en ese templo que había construido Salomón, pero es ahí entonces cuando vemos el inicio de ese templo. Dentro del templo había el lugar santísimo, ¿no? Donde el sumo sacerdote del momento solo podía entrar una sola vez al año, ¿no? Y después de purificarse, de limpiarse, de hacer otros sacrificios. Entonces él entró para hacer el sacrificio del becerro, ¿no? Cada año por los pecados así de la gente.
También había un lugar santo donde solamente todos los sacerdotes podían entrar y realizar algunas actividades. Había otros patios o atrios en el templo donde podían estar solamente los judíos, hombres. Y después había un patio dedicado a que los gentiles, hasta los gentiles, ¿no?, convertidos al judaísmo, podían entrar en el templo. Pero todo el sentido del templo era que era un lugar santo porque la presencia por el Espíritu de Dios era un símbolo grande de la presencia de Dios entre los judíos, los descendientes de Abraham. Importantísimo, nadie iba a negarlo. En los tiempos de Jesús, entonces, vemos que el templo era tan importante para ellos, tan sagrado. Entonces nos llama la atención que en Juan capítulo 2 encontramos un acontecimiento que Jesús tenía que enfrentar el uso mismo del templo porque estaban haciendo mal los líderes y los maestros de la ley, los sacerdotes, estaban usando mal al templo. Vamos a leer juntos el texto de hoy que sale de Juan capítulo 2 y vamos a comenzar aquí con el versículo 13, ¿no? Con esta historia temprana en la vida, en el ministerio, mejor dicho, de Jesús. Juan capítulo 2 y versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas y a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus bueyes, con sus ovejas, y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas a los que vendían las palomas y les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyen este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior de ser humano. Entonces, vemos aquí que entra Jesús en este momento y purifica el templo. Ahora, algo curioso en los evangelios, en los relatos del evangelio. Tanto en Mateo, Marcos y Lucas, ahí también figura una purificación del templo, pero pasó en la última semana de Jesús,
con su vida en la tierra, o sea, justo la última semana antes de ser crucificado. También hubo una purificación cuando aquí, en Juan 2, parece que esta limpieza pasó temprano en su ministerio. Ahora, parece, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos, es que tal vez hubo dos limpiezas, purificaciones del templo en el ministerio de Jesús. Tal vez era porque al inicio de su ministerio, que vemos aquí en Juan 2, él empezó purificando el templo de Dios, porque habían llegado a violar, a contaminar el templo con cosas que no correspondían hacer ahí. Pero como fue el lunes de la última semana, ¿no?, de Jesús aquí en la tierra, entonces está terminando su ministerio y hace el mismo acto. Entonces, porque él quería limpiar lo que era entonces el símbolo de la presencia de Dios, o donde, mejor dicho, moraba el Espíritu de Dios en ese momento. Vemos aquí, y a veces hablamos de la ira de Dios, que Jesús estaba bastante molesto, porque habían tomado algo tan sagrado, estos líderes y maestros de la ley, etcétera, los sacerdotes, y estaban haciendo algo totalmente en contra de la enseñanza de un lugar santo, un lugar de adoración espiritual a Dios. Y lo habían hecho convertido, como él dice aquí, que la casa de mi padre en un mercado. Un mercado. ¿Por qué un mercado? Bueno, la idea era que como había sacrificios que la gente tenía que hacer de acuerdo con la ceremonia, por ejemplo, cuando había nacimiento, cuando había agradecimiento, cuando había muerte, cuando había otras cosas en la vida de judíos, ellos muchas veces sirven para hacer un sacrificio de acuerdo con la ley y de acuerdo con los requisitos de la ley en cuanto a qué tipo de sacrificio. A lo mejor se acuerda de que cuando nació Jesús también José y María fueron al templo para ofrecer palomas para agradecer a Dios por el nacimiento de Jesús, su hijo. Bueno, eran cosas así. Entonces, era necesario tener animales. Como en la Pascua había venido muchos de una distancia muy larga, así que para que no tuvieran que traer siempre los animales. Otra parte era que tenían que llegar y convertir, no cambiar su moneda a alguna moneda más adecuada para poder comprar esas cosas, porque alguna moneda no entraba así en el negocio del templo. Entonces tenía que cambiarse el dinero. Entonces todo eso, pues en un sentido, yo me imagino que las autoridades entre los judíos decían, bueno, para no, que tengan que ir y buscar algún lugar donde comprar animales, donde cambiar su dinero, su moneda. Entonces, vamos a ponerlo aquí en el patio de los gentiles. Parece lógico, pero no era debido. No era algo que tenían que haber hecho. La acción de Jesús, que él dice, aquí dice que hizo una cuerda, ¿no? O sea, un látigo, mejor dicho, de cuerdas. La palabra aquí de cuerdas es más bien hojas largas de una planta que tejía, como usar las tres, y así un látigo. Ahora, ese látigo no era para lastimar a nadie, porque era de planta nomás, pero más bien era un símbolo de autoridad. Entonces, también tenemos que ver no una reacción brusca, ¿no?, de repente el movimiento, pero hizo la cuerda, pensó lo que iba a hacer, entonces entró. Entonces, para echar a todo lo que estaban haciendo un mercado de un lugar tan sagrado, ¿no?, por la presencia de Dios ahí. Entonces, él echó a todos
regó las mesas de cambio, era más bien por la conveniencia, o sea, la comodidad de las personas. ¿Era tan mal su motivo? Bueno, tal vez el motivo no era tan mal, pero otra vez, ¿cuál es el punto? El punto que todo eso estaba prohibido de Dios. No estaba permitido hacer en el templo un mercado. Bueno, uno puede imaginarse que tal vez los sacerdotes recibían una parte de toda la acción del mercado, de los cambios, etc. Pero esto peor todavía, ¿no? Que recibiendo un soborno, una parte de algo que no tenían que estar haciendo igual. Por eso Jesús estaba tan molesto con ellos. Entonces era el templo de aquel entonces. Ellos preguntaron después si hacía falta, solo por el hecho de que él estaba haciendo lo correcto, pero igual decían que con qué autoridad, porque él no tenía ninguna autoridad, porque después de todo era Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces Jesús contesta que, bueno, destruyen este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Ellos hacían la reflexión, pero un momentito, aquí este templo, que era el templo de Herodes en aquel entonces, que se había comenzado a construir algunos 20 años antes del nacimiento de Jesús. Y llevaba su tiempo y dicen que era un lugar hermosísimo, lujoso, que Herodes había hecho para construir otra vez el templo. Bueno, es otro tema para otro día. Un lugar hermosísimo. Pero aquí entonces dicen, ¿pero qué señal? ¿Con qué autoridad? Entonces, pero él no se refería a ese templo. No tengo duda, ¿no? Si Jesús quería levantar en 3 días ese mismo templo que había llevado 50 años de llegar al punto que había, y todavía faltaban algunos detalles, que él pudiera haberlo hecho. Pero él no se refería al templo mismo donde estaban haciendo un mercado, pero hablaba del templo de su cuerpo, dice. O sea, estaba refiriéndose a la señal clave para ustedes, para ver la autoridad con que hago esto. Va a ser cuando yo tengo que morir en la cruz. No menciono la cruz, pero cuando dice que este templo va a estar destruido, entonces va a resucitar, va a volver a levantarlo en 3 días en su resurrección. Eso fue la autoridad. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Así estamos sentados a los pies del maestro, estamos mirando así lo que él hace. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la aplicación? Como vemos aquí, Jesús usaba la palabra templo para hablar de su cuerpo. Va a ser la última vez en el Nuevo Testamento que se menciona y se refiere al templo del cuerpo como también, o sea, como el cuerpo como un templo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, estaba hablando de la inmoralidad sexual que no se debe hacer. Pero él entonces se refiere y dice, pero que no saben ustedes que el templo es donde mora, es el templo del Espíritu, o sea, nuestros cuerpos, por haber recibido el Espíritu Santo de Dios, por habernos entregado a Jesús. Entonces ya tenemos el cuerpo como un templo. O sea, nuestras vidas deben estar lleno del Espíritu de Dios. Entonces, el templo donde mora ahora el Espíritu de Dios es ¿dónde? Aquí en mi cuerpo. Entonces, es algo muy interesante la comparación. En Hechos 2:38, cuando Pedro les indica que tienen que bautizarse para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, es el momento que un cristiano recibe, ¿no?, ese Espíritu Santo de Dios morando en uno mismo. Entonces, Pablo dice que este cuerpo es el templo de Dios porque es donde mora el Espíritu de Dios. Hoy en día, a pesar de que a veces referimos a algunas iglesias o edificios de iglesias como templo,
Igual no debemos tener la idea que es un templo porque ahí es donde reunimos y es más santo que adorarle bueno, en el aire libre, por ejemplo. Solo es un lugar. El templo aquí es nuestro cuerpo. Así que lo que pasa que está refiriéndose a lo que está pasando en mi interior. Aquí tengo el templo de Dios, donde yo debo adorar. Es un lugar santo, no por mí, pero por Él. Es un lugar santo donde mora el Espíritu de Dios. Pablo decía, ¿no?, a los atenienses que el Dios que ellos habían puesto en un altar, diciendo el Dios no conocido, dice que ese Dios no mora en templos construidos por hombres. Él mora ahora en el corazón de uno. Así que, ¿qué podemos decir? Tal vez una pregunta muy interesante sería, si Jesús vendría ahora, ¿no?, y veía una necesidad de purificar el templo, que sería el templo de mi vida, mi cuerpo. Entonces, ¿de qué me acusaría? ¿Qué diría él que me está contaminando, ¿no? ¿Cómo me está pasando todo esto? En la carta a los Romanos, Pablo menciona en 3 lugares cerca del final del capítulo 1, empezando en versículo 24. Menciona 3 veces que, en este caso, gentiles que tenían que haber sabido de Dios como Dios, pero ignoraban, o sea, no prestaba atención a eso. Dice 3 veces en el texto que Dios lo entregó, ¿no? Y aquí menciona que lo entregó a varias cosas. Y aquí tenemos listas de cosas no muy gratas, ¿no?, de qué estaba pasando en sus cuerpos. Y dice que 24, por eso Dios los entregó los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. O sea, estaban practicando la inmoralidad sexual. Si quiero saber en qué manera puedo contaminar este templo de Dios, puedo estar involucrado con inmoralidad sexual. Más adelante, él sigue explicando, aquí en versículo 26, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron sus pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces vemos aquí, llegaron a entregar sus cuerpos a las pasiones no naturales, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Es una forma entonces de degradar, de contaminar lo que es el templo de Dios. Pero él sigue también con otras cosas. Además, como estimaron que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenían maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Si yo quiero entender si estoy necesitando purificar este templo, necesito también comprender que a lo mejor algunas de esas cosas estoy practicando. Esta es una lista larga, no completa, pero para darnos la idea de qué tipo de cosas
que estaban practicando, que Dios, después de intentar de rescatarnos, si no que queremos, entonces Él nos deja a esas cosas y empiezan a consumir este templo de Dios. También hay otras cosas. Estoy prestando solamente atención a mi cuerpo físico. Como si me he visto como los demás. Solo estoy prestando a mi desarrollo físico. Otra cosa, estoy más preocupado en ganar riquezas que conservar mi alma y la eternidad con mi alma. Si manipulo a otros, ¿no?, por mi enojo o mi desconformidad, también estoy practicando el orgullo. Y ese orgullo no hay lugar, o sea, tengo mi templo contaminado. Si no comparto lo que tengo para ayudar a otros, estoy contaminando a este templo. Si pienso en primero yo y después yo, tengo mi templo contaminado. Si siempre recuerdo a los demás lo que deben hacer ellos, ¿no?, en vez de lo que debo ser yo, tengo mi templo contaminado. En Romanos, otra vez más adelante, ¿no?, en capítulo 3, versículo 23, un versículo bien conocido, porque todos han pecado contra el Señor. Aquí es entonces la idea que cuando vino Jesús, Él purificó el templo. Parece el principio de su ministerio y otra vez al final. Como ahora el templo de Dios es mi cuerpo. ¿Qué necesito purificar para sentarme, para decir que estoy prestando atención a la enseñanza de Jesús? Si soy un buen alumno. Hay mucho para pensar ahí. Después, al terminar, van a ver en la diapositiva que le dan información, cómo contactarse con nosotros y obviamente siempre estamos dispuestos de hablarles, de animarles, de mostrarles lo que tienen que hacer si hace falta en algún momento. No porque somos perfectos nosotros, estamos en el mismo camino. Jesús purificó el templo. ¿Qué me purificaría en mí si viene ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias. Mi único gozo eres tú, Cristo. Mi único gozo eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi único gozo eres tú.